Cuando son las 20 de este día jueves, estamos aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor. Seguimos conectados a través de Facebook Live y por supuesto conectados a través del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, y esperamos que su gracia, su accionar nos permita saber que estamos juntos, nos permita sentirnos apoyados, permita que nuestros corazones se sientan fortalecidos sabiendo que no somos los únicos que estamos pasando tiempos difíciles, sino que somos muchos los hijos de Dios que, aunque estamos pasando por estos tiempos complicados, hemos podido ver su mano, su gracia, su presencia, su poder en nuestras vidas. Yo quiero agradecer al Señor por este tiempo, porque Él tiene el control de todas las cosas y en cada momento, en cada instante, nosotros podemos disfrutar de su gracia, disfrutar de su presencia y también disfrutar de cada momento que Él nos da. A veces podemos sentirnos desesperanzados, podemos sentirnos decepcionados, podemos sentirnos incluso desalentados, con falta de ánimo, con falta de fuerzas, decaídos. Pero vamos a ver a través de la palabra del Señor de esta tarde que aún en medio Dios siempre está con nosotros, que Dios nunca nos abandona, que Dios siempre está a nuestro lado y que gracias a su fidelidad podemos nosotros estar seguros de que Él siempre cumple su palabra. Quiero compartir con ustedes una palabra que lleva por título Enfrentando el desaliento. Y la lectura de esta palabra la encontramos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19. Para comenzar vamos a leer los primeros 4 versículos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 4, donde dice: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Y llegando a donde había un arbusto, se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. El diccionario define al desaliento como el decaimiento del ánimo, como la falta de fuerzas o las ganas de hacer algo. Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un fracaso laboral. Todas ellas son situaciones que pueden llevarnos al desaliento. Es más, creo que todos nos hemos sentido desalentados alguna vez. Elías estaba así, desalentado, decepcionado, descorazonado. Sin embargo, en medio de su desaliento, Dios estuvo con él.
más allá de las circunstancias que lo llevaron a ese punto, que no es el propósito de este mensaje, Dios hizo 5 cosas que lo sacaron de aquel estado a su profeta. A través de este capítulo vemos cómo Dios interviene de una manera a veces sutil, otras veces enérgica, pero con Elías. Y hace Dios 5 cosas que quiero compartir esta tarde a ustedes, que fortalecen, animan y motivan la vida de este profeta desalentado, cansado, decepcionado por las circunstancias, por las limitaciones de su ministerio, por las reacciones del pueblo de Israel. El asunto es que está cansado del camino que ha llevado. Y Dios viene e interviene en la vida de su profeta, haciendo 5 cosas que quiero compartir con ustedes esta tarde. La primera la encontramos en el versículo 5 y parte también del versículo 6. Lo primero que Dios le da a su profeta no es una corrección, no es una llamada de atención, no es una confrontación, no es un llamarlo a cuentas, sino que lo primero que le da Dios a su profeta desalentado es descanso. Dice el versículo 5 que cuando llegó, después de haber caminado todo un día por el desierto y deseando morirse, es más, diciéndole a Dios: estoy harto, Señor, estoy hastiado, estoy cansado, ya no quiero seguir, quítame la vida. Sin embargo, Dios, más que confrontarlo, más que regañarlo, le permite descansar. Y es así que dice el versículo 5 y parte también del versículo 6, que después de llegar cansado se acuesta a la sombra de un árbol y allí se queda dormido. Todos hemos estado alguna vez como Elías, desalentados, cansados, sin ganas de seguir. Incluso, ¿por qué no? No es de cobardes reconocer que más de alguna vez a lo mejor se nos ha pasado hasta por la cabeza las ganas de morirnos. Pero Dios, que conoce a sus hijos y que entiende a veces las adversidades que vivimos, en vez de regañarlo, en vez de confrontarlo, le permite descansar. A veces la vida es estresante. Hoy estamos viviendo una época de mucho estrés. No son pocos o no somos pocos los que a veces nos sentimos nerviosos. Falta de fe reconocer que a veces tenemos miedo. Porque lo más natural del mundo es que sintamos miedo. Una cosa distinta es inmovilizarnos por el miedo. Pero de que siempre tenemos temor, de que siempre luchamos con la ansiedad, de que siempre luchamos con la preocupación, de que siempre luchamos con el estrés. Es así. Y así estaba Elías, y Dios le permite descansar. A veces vivimos vidas tan agitadas, llenas de activismo, que nos olvidamos que también es necesario descansar, de dormir bien. Y cuando no dormimos, por supuesto que nuestro cuerpo lo resiente. Y también cuando nuestro espíritu vive en agitación constante, nuestras emociones lo resienten, nuestros sentimientos lo resienten.
y por consecuencia nuestro cuerpo también lo resiente. Pero Dios le permite descansar a su profeta. Dios lo entiende. Dios entiende que Elías está decepcionado. Dios lo entiende, Dios lo comprende. Él es capaz de entender la situación de Elías. Así que lo deja descansar, lo deja dormir. No viene a abrumarlo, pidiéndole explicaciones o diciéndole cómo se debería sentir o por qué no debería sentirse como se siente. No, Dios le permite descansar. En segundo lugar, lo alimenta. Dice el versículo 5 al versículo 9 que de repente un ángel toca a Elías y le dice: levántate y come. Que Elías mira a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Dice que comió y bebió y que volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándole le dijo: levántate y come porque viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches de Dios, donde pasó la noche en una cueva. ¿Sí? Dios se preocupa absolutamente de todo. O más bien dicho, Dios se ocupa de todo. Porque más allá de las circunstancias, más allá que Él tiene todo el poder, Él entiende nuestras frustraciones, Él entiende nuestras dificultades. Le permite descansar, lo alimenta. A veces nosotros pensamos que el alimento es algo tan natural y tan normal que incluso a veces nos olvidamos de dar gracias por él. Pero Dios está interesado en Elías. Él sabe que no solo sino que también necesita comer. Milagrosamente, un ángel lo toca y lo despierta. Come, Elías. En tiempos de dificultad, a veces lo primero. Sin embargo, Dios conoce nuestras necesidades. Come, Elías. Come bien, porque te queda un camino largo. Es como que Dios quisiera decirle: todavía tienes algo que hacer. Aliméntate porque la vida va a seguir y aunque en este momento estés pasándola mal, yo sigo estando en control de todo. Así que no te preocupes por el tiempo, Elías. Tiempo hay. Come. Aliméntate. En tercer lugar, le da a su profeta cansado, triste, desalentado. Tal vez usted y yo le habríamos dicho a Elías: ¿pero por qué te sientes así? ¿Cómo es posible que siendo un creyente en Dios, cómo es posible que siendo un profeta, que unos días atrás había hecho llover fuego del cielo, estés en la condición en que estás? Eso lo habría hecho usted y yo. Pero Dios no hace esas cosas, porque Dios, aunque sea el ser más extraordinario, grande, poderoso y majestuoso que existe, Él nos entiende. Así que sabe lo que Elías necesita. Y sabe que Elías no solo necesita descanso, no solo necesita alimento, necesita una manifestación de su presencia. De los versículos 10 al 14 dice la palabra: más tarde, estando él escondido en una cueva, ha pasado la noche en esa cueva después de caminar por más de un mes. Viene el Señor y le habla a Elías. Y le hace la pregunta más punzante. Esa pregunta que no podemos responder con evasivas.
que no podemos responder tal vez yéndonos por la tangente, como se dice. No, esa pregunta la tenemos que responder con honestidad, porque es Dios que nos hace esa pregunta. Así que Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Note que lo ha dejado caminar por más de 40 días, por más de 40 noches. Lo dejó caminar con sus pensamientos. Le permitió caminar tal vez con un corazón angustiado. Tal vez Elías ha hecho planes de cómo abandonar el ministerio. Elías está durante 40 noches, días y noches, ha caminado pensando su vida o cómo va a terminar su vida. Pero Dios lo estaba esperando en esa cueva para preguntarle, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás huyendo, Elías? ¿Por qué has huido? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí en esta cueva, escondido? ¿Por qué estás descorazonado, Elías? Y Elías responde, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Solo la presencia de Dios puede sacarnos de una situación tan extrema como esta. Solo la presencia de Dios puede sanar la decepción. Cuando nos hemos sentido traicionados, cuando nos hemos sentido desilusionados, cuando nuestras expectativas no se han cumplido, cuando el fracaso toca la puerta de nuestro corazón, cuando nos hemos sentido inútiles, sabe que solo lo único que puede sacarnos de esa situación es una manifestación de la presencia de Dios. Es saber que Dios está ahí, que Dios está presente. Dios le da a su profeta eso, justamente, una manifestación de su presencia. Claro, le hace la pregunta punzante que le dije, ¿qué haces aquí? Para que Elías diga de verdad, ¿qué está haciendo allí? Y tuvo que reconocer Elías que estaba allí escondido porque estaba decepcionado del pueblo de Israel, que había dejado el pacto de Dios, que había abandonado, había derribado sus altares y que habían matado a los profetas. Y aquí viene tal vez la expresión más profunda del corazón de Elías al reconocer que él se siente así porque él siente de alguna manera que él carga con una carga tan grande, valga la redundancia, que ya no puede más con ella. Y es que
Pareciera que el reino de Dios está en peligro. Y que si Él no está, entonces el reino de Dios se va a terminar. Él dice: han matado a espada a tus profetas y para extremar la situación me buscan a mí. Solo yo he quedado y me buscan a mí para matarme también. Elías está cargando con el peso de sentir que su ministerio es la última esperanza para Dios. Más de alguna, los pastores nos hemos sentido así. ¿Cuántas veces intentamos de una y otra manera? Pareciera que la iglesia funcione, depende de nuestro esfuerzo, depende de nuestra dedicación, depende de nuestro empeño. ¿Cuántas veces como padres nos hemos sentido así? Cuando no logramos que nuestros hijos entiendan, comprendan lo que les queremos enseñar, cómo queremos protegerlos con los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, decepcionados, creyendo que al final todo depende de nosotros y que si nosotros no estamos, entonces las cosas no funcionarán? Elías se sentía así. Elías sentía que el reino de Dios dependía de su ministerio. Por eso está tan decepcionado. Así que Dios le da una manifestación de su presencia. Primero un viento que rompe las piedras. Después un terremoto. Después el fuego. Y también después, como dice la versión 60, un silbo apacible. Como dice la NBI que leí, un suave murmullo. Y claro, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, Dios estaba en el silbo apacible. A veces Dios permite que pasemos por circunstancias tan difíciles, de tanta adversidad, simplemente para que en la calma lo podamos descubrir. Y es que a Dios no lo vamos a encontrar en el ajetreo, en la rapidez, en el apuro. A Dios lo podemos encontrar en la calma. Y a veces Dios permite que la enfermedad toque nuestras vidas. A veces Dios permite que el problema toque nuestras vidas. A veces Dios permite que hasta el despido de un trabajo sea la oportunidad para que nosotros paremos un momento y descubramos su presencia en medio de la calma. Dios le dio a su profeta descanso. Dios le dio a su profeta alimento. Y le dio una manifestación de su presencia. Nos quedan dos cosas todavía. Dios le dio una asignación. El versículo 15 dice que el Señor le dijo, una vez que obtuvo la atención de Elías, una vez que Elías ha abierto su corazón y ha dicho lo que realmente siente y lo que realmente lo tiene así, el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Mire que llamativo es. A Elías ha huido y corrido y caminado por 40 días. Y Dios le dice, vuélvete por el mismo camino. Y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y unge también a Eliseo, hijo de Safat, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo haré que queden en Israel 7,000 que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Recuerde que
que Elías siente que él es el tapón del océano, que el reino de Dios está en franca extinción si él termina muerto. Pero Dios le dice en este momento a Elías: tienes que hacer algo por mí. Así que vas a volver por el camino por donde viniste. Y vas a ir y vas a ungir a un rey en Siria. Vas a ungir a un rey en Israel. Y vas a ungir a un profeta. Vas a ungir a un hombre que te va a acompañar. Al que le tienes que enseñar, al que le tienes al que tienes que convertirte en su mentor. Y recuerda, Elías, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, ni sus bocas lo han besado. Más de alguna vez, todos nosotros, sobre todo nosotros los que hemos sido llamados por Dios para el ministerio, hemos sentido que la obra de Dios depende de nosotros. Pero Dios nos dice a través de esta palabra que al final su obra no depende de nosotros. Depende de lo que Él haga. Depende de lo que Él hace. Jesús compró la iglesia a precio de su sangre. Nos envió el Espíritu Santo. Así que si hay alguien que tiene el control, el dominio, el poder de la iglesia, es el Señor, es el Espíritu Santo. Y tal vez en estos días es cuanto más hemos entendido. Muchos de nosotros alguna vez, ha sido nuestra mayor preocupación, ha sido la cantidad de personas que van a nuestros cultos. Y si bien es cierto, tenemos el mandato del Señor de congregarnos, no podemos olvidar, y en este tiempo es cuanto más debemos aprender y no olvidarlo nunca más, que si hay alguien que está ocupado de que estemos conectados en el Espíritu, es justamente el Espíritu Santo. Cuando usted piense que la obra de Dios está a punto de morir, recuerde que si hay alguien que tiene el poder y el control de su obra, es Dios mismo. La obra de Dios no depende ni de usted ni de mí, depende absolutamente del Señor. Es más, Él tiene el poder para tener el control. Así que lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer, es lo que Dios nos ha enviado a hacer. Deja de preocuparte, Elías, por el reino. Deja de preocuparte por los israelitas, si dejan o no dejan mi pacto, si derriban o no los altares. Tú haz lo que tienes que hacer. Te llamé como profeta, muy bien. Ahora vas. Yo entiendo que has estado decepcionado, yo entiendo que has estado desalentado, pero ahora vas a volver por el mismo camino y vas a cumplir tu asignación. Vas a cumplir tu trabajo. Entonces, en cuarto lugar, Dios no solo le da descanso, le da alimento, le da una manifestación de su presencia, sino que también le da una asignación. Y finalmente, le da un compañero. Dice los versículos 19 al 21. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó.
quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. A veces hacemos la obra de Dios en solitario. No delegamos. A veces porque creemos que la gente que está a nuestro lado no está lo suficientemente preparada para asistirnos. Pero justamente esa es nuestra labor. Enseñar, formar personas para que hagan nuestra labor. No sé si usted se da cuenta, pero Elías se va a tomar un tiempo. Y Eliseo no lo va a dejar, como se dice, ni a sol ni a sombra. Donde Elías vaya, allá va a ir Eliseo. Así que nunca más. No sé cuánto tiempo pasará entre este momento y el tiempo en que Elías sea traspuesto al cielo en un carro de fuego. Y Eliseo lo tendrá que reemplazar. No sé si usted sabe, pero la palabra compañero viene de un concepto que significa con pan. Dos personas que comparten un mismo pan. Así que compañero es aquel que está a mi lado para ayudarme, para aprender, para ser formado. Hasta aquí Elías solo, pero Dios le da un acompañante, alguien que lo ayude, alguien que le asista, alguien que le ayude a llevar la carga, alguien que comprenda cuál es su trabajo y que entienda que está allí llamado por Dios para acompañar al profeta y para aprender de él. Todos nosotros nos hemos sentido desalentados alguna vez. Igual que con Elías, pero igual que con Elías, Dios estará con nosotros. No será la primera, ni será la última vez que nos sintamos así. Porque, como dijo el Job, con un tono de melancolía y desesperanza, el hombre, la persona nacido de mujer, es corto de días y harto de males. La vida es difícil, no lo vamos a desconocer ahora, no lo vamos a descubrir ahora. Así que, si te estás sintiendo desalentado, desanimado, decaído, pues yo quiero decirte que no eres el único, no eres la única que se siente así. Muchos hemos estado en esa situación y volveremos a estarlo alguna vez porque esta vida es de un constante aprendizaje. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 10, el Señor describe una serie de situaciones en el camino de Israel. Y dice el apóstol Pablo que están escritas para nuestra enseñanza. Y pues todas las experiencias de los hombres de Dios de la Escritura están escritas y puestas allí para nuestra enseñanza. Dios podía haber evitado que estas situaciones complicadas de los hombres que Él llamaba, y pudo habernos mostrado solamente los éxitos del ministerio. Pero Dios nos muestra a los hombres tal y cual son, tal y cuales eran. David, Jacob, Noé,
Dios estampa en la Escritura no solo sus éxitos, no solo sus lados claros, sino también sus lados oscuros. Y es porque Dios de alguna manera quiere decirnos que Él nos conoce tal y cual somos. Dios sabe que a veces nos sentimos triunfantes, que creemos que nos vamos a comer el mundo. Pero también Dios sabe que a veces nos sentimos decepcionados, tristes, que a veces nos sentimos desconsolados. Por eso Dios dejó esta experiencia del profeta Elías y nos muestra cómo Él trata con Elías en esta situación. Y por supuesto, la enseñanza para nosotros es que así como Él lo hace con su profeta, también Él lo hace con cada uno de nosotros cuando nos encontramos en una situación parecida. Así que todos nosotros nos vamos a sentir así alguna vez, si no es que así. Pero Dios, igual que con Elías, está con nosotros. Y está con nosotros para darnos descanso. Así que si usted está pasando una enfermedad, si perdió el trabajo, a lo mejor es tiempo de descansar, de parar, de detenerse. Descanse. No se sienta culpable por descansar. Yo conozco personas que a veces se sienten incómodas cuando están sentadas o cuando que están contratadas o contratados para estarse moviendo constantemente y que descansar pareciera que es un sacrilegio, es una pérdida de tiempo. No hay mejor tiempo, no hay mejor inversión de tiempo que el descanso. Por supuesto que descansar los 365 días del año sería malo. Pero para que usted tenga la fuerza para trabajar mañana necesita descansar. Y descansar no solo físicamente, sino descansar también emocionalmente. No se preocupe. Alimento a su profeta. El Señor Jesucristo dijo que no nos preocupemos por lo que vamos a comer mañana. Que miremos las aves del cielo, que no trabajan. Y sin embargo, ninguna de ellas se cae al suelo muerta de hambre, porque Dios las alimenta. Y si Dios alimenta a las aves, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Sé que para algunos ha sido un tiempo difícil. A veces sin trabajo, en cuarentena, con dificultades. Pero yo estoy seguro que a ninguno de nosotros nos ha faltado, gracias a Dios, el pan, el alimento en nuestras casas. Dios está preocupado, ocupado por el alimento. Por supuesto, es un tiempo apropiado para tener una manifestación de su presencia. Para darnos una asignación. Él está tratando con nosotros. Este es un tiempo en que Dios nosotros tratando con nuestras vidas. A lo mejor hay cosas que corregir, cosas que comprender, cosas que aprender, otras que hay que desaprender para aprender algo nuevo. Pero Dios simplemente nos está preparando para darnos un trabajo, una ocupación. A veces estamos pensando, ¿cuándo vamos a abrir nuevamente los templos? ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es, cuando volvamos a estar juntos, cuando volvamos a abrir nuestros templos, ¿vamos a seguir sirviendo a Dios tal y como lo veníamos haciendo? ¿Para qué queremos que se abran nuestros templos? Si vamos a seguir siendo los mismos, si vamos a seguir haciendo lo mismo, entonces creo yo que no tiene sentido el apuro por abrir nuestros templos. Así que recuerde que Dios
en medio del desaliento, también nos da una asignación, un trabajo que hacer. Y por supuesto, aprendamos del profeta Elías que necesitamos gente a nuestro lado, gente que quiera compartir el pan con nosotros. Gente que no solamente venga a escucharnos una predicación, sino gente que se vuelva compañero, que esté a nuestro lado, que nos ayuden y que seamos nosotros los mentores, la gente que está dispuesta a transmitir no solo de su conocimiento, sino de su experiencia a la vida de otras personas. Que el Señor le bendiga, que el Señor fortalezca su vida. Oramos por la familia Opaso, por nuestro hermano Raúl, por su familia, por nuestra hermana Violeta, por su familia que también están pasando por tiempos difíciles y han sufrido la pérdida o la separación de su papá, de este mundo. Él ha partido, creemos así, a la presencia del Señor. Pero la enfermedad también está en su casa o en su familia. Y oramos para que Dios les fortalezca, les anime. Y que Dios se pueda glorificar en este tiempo. Y que también la vida de mi esposa sea fortalecida. Gracias al Señor, hoy ya se siente mejor. Pero la vida es así. Y vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque a través de ella nos muestras cómo trataste con tu profeta en un momento de desaliento, de desánimo, de depresión. Su vida estaba sumida en una profunda tristeza. Y de ese hombre exitoso, de ese hombre en la cúspide de su ministerio, que con una oración logra que tú hagas descender fuego sobre el sacrificio que él había preparado y que todo el pueblo se había vuelto a ti. Y tan envalentonados estaban que terminaron asesinando a todos los profetas paganos de Baal y de Acera. Pero la amenaza de una mujer, tu profeta sale huyendo, Señor. Y es que todos hemos pasado por esa situación alguna vez. Cuando nos va bien en la vida, pareciera que nada va a oscurecer nuestro éxito. Pero a veces nos damos cuenta, Señor, a corto andar, que la oscuridad y la luz, que el ánimo, el entusiasmo y el desaliento, el éxito y el fracaso están en el mismo camino. Y que simplemente es cuestión de aprender a vivir, Señor, en cada situación sabiendo que tú estás con nosotros. El apóstol Pablo dice que te demos gracias en todo. Tu palabra no dice que te demos gracias por todo, pero sí dice que te demos gracias en todo. En toda situación debemos tener un corazón agradecido contigo porque tú tienes el control de todo. Y Señor, sabemos que esta temporada que estamos viviendo tan difícil terminará. Esta situación estresante terminará, pero vendrá otra
porque la vida es así. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tratar con nosotros, aunque a veces nosotros nos cuesta entender. En esta hora yo te pido, Señor, que asistas la vida de mi hermano Raúl Opazo. Y que extiendas tu mano bondadosa, Señor. Toque su cuerpo, Señor, y lo llenes de tu fuerza. Lo llenes de tu presencia. Y fortalezcas la vida de su familia. Que sea un tiempo, Señor, de acercarse a ti. Por la familia de mi hermana María Gómez, Señor. También que tu gracia, Señor, los toque. Glorifícate en sus vidas. Glorifícate, Señor, en él. Glorifícate en mi hogar, en la vida de mi esposa, Señor. Te damos gracias por la victoria. Te damos gracias por la protección. Te damos gracias por la manifestación de tu presencia. Porque sé que tú estás guardando nuestras vidas. Y aunque pasemos por dificultad, sabemos, Señor, que tu protección está sobre nosotros. Oramos, Señor, por todos los hermanos que están viendo esta transmisión en vivo y por todos aquellos que lo verán en otro momento. Que tu gracia y que si en algún minuto se siente desaliento, recordemos esta palabra, sabiendo que así como lo hiciste con Elías, lo harás con nosotros cada vez que lo necesitemos, Señor. Para tu gloria, te exaltamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El día domingo, a las 6 de la tarde, volvemos a conectarnos a través de esta página para volver a orar, volver a compartir la palabra del Señor. Y por supuesto, en nuestros devocionales diarios de cada uno, no olvidemos de orar los unos por los otros, de orar por nosotros que compartimos. Queremos ser instrumento en las manos de Dios para bendecir sus vidas. Porque, como dijo un famoso predicador por ahí, no importa tanto lo que tengamos, lo que vamos a decir, sino que tengamos algo para decir. Eso es lo más que impartirle, algo que compartir con usted. Y para eso necesitamos que nosotros estemos bien sintonizados con el Señor y con su Espíritu. Un abrazo, que Dios le bendiga. Y nos volvemos a ver el domingo a las 6 de la tarde por este mismo canal.